Buenos días desde México. Un saludo muy especial a todos los que se están conectando a esta sesión desde prácticamente todos los rincones de América y buenas tardes a los que lo hacen desde Europa. Espero se encuentren todos muy bien, como siempre, expectantes con ocasión, en este caso, de la presentación del informe ranking de grupos aseguradores en América Latina 2020, recientemente realizado por Mapfre Economics y publicado por Fundación Mapfre. Como saben, somos una fundación con más de 40 años de experiencia, muy comprometida con el bienestar de las personas y el progreso social. Llevamos a cabo una amplia gama de actividades en todo el mundo a través de 5 importantes áreas que, como saben, son seguridad vial, promoción de la salud, cultura, acción social y el área de seguro, desde donde se promueve la cultura y el conocimiento del seguro y la previsión social. Es en este entorno en donde desarrollamos diversos proyectos como Seguros y Pensiones para Todos, que se encarga de transmitir la cultura financiera y aseguradora, o Bugamap, que es nuestro simulador de estrategia empresarial, encargado de transmitir a alumnos universitarios aspectos relevantes sobre la gestión de una compañía de seguros. También desarrollamos muchos contenidos divulgativos, como guías, videos e infografías. Pero nuestra principal actividad, la que mejor nos ayuda a difundir el conocimiento del seguro y de la previsión social, son las publicaciones elaboradas, en este caso, por Mapfre Economics, como la que hoy les presentamos, de las que nos sentimos especialmente orgullosos y que, como saben, están a disposición de todos en la página de la Fundación Mapfre en el apartado de publicaciones y, por supuesto, de manera totalmente gratuita. Me acompañan en este webinar los autores del informe Ranking Grupos Aseguradores en América Latina 2020, Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics. Gracias, Manuel, como siempre, por tu participación y tu proactividad en este tipo de estudios. Gonzalo de Cadenas, que es el director de Macroeconomía y Análisis Financiero de Mapfre Economics. Y también nos acompaña Rafael Izquierdo, que es prestigioso economista también del equipo de Mapfre Economics. El informe que se presentará a continuación ordena y clasifica los principales grupos aseguradores que operan en América Latina en función del volumen de sus primas totales y para los segmentos de vida y no vida. Adicionalmente, se expone el desempeño del mercado asegurador desde 2 distintas perspectivas: una visión interanual 2019 y 2020 y una decenal 2010-2020, a partir de la cual se obtiene un análisis dinámico con cambios a medio plazo. También veremos cómo evoluciona la concentración de la industria aseguradora y la manera en que esta varía en función del ramo analizado a lo largo de la última década. No me extiendo más, disfruten de la presentación y de la exposición magistral, como siempre, de los ponentes. Cuando quieras, mi estimado. Adelante. Muchas gracias, José María. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven desde América. Buenas tardes a quienes lo hacen desde Europa. Como ya apuntaba José María Romero, efectivamente, Mapfre Economics, que es el área de estudios económicos del grupo Mapfre, elabora este ranking desde el año 2015. Lo hacemos tanto para América Latina como para los principales grupos aseguradores europeos. Y la razón es que, además de los estudios que analizan el desempeño de los mercados aseguradores desde una perspectiva propiamente de mercados, como el caso del que ustedes conocen también, el informe del mercado asegurador latinoamericano que publicaremos ahora en septiembre, que se enfoca en evaluar el comportamiento y desempeño de la actividad aseguradora en cada uno de los 19 mercados aseguradores y del mercado asegurador latinoamericano en su conjunto. El ranking es una forma alternativa de ver el desempeño del sector asegurador, no desde la perspectiva de los mercados aseguradores vistos de manera individual, sino desde la perspectiva de los principales grupos aseguradores, tanto locales como internacionales, que participan en la actividad aseguradora en esta región. Este año en particular, el ranking de 2020, pues es un ranking especialmente interesante desde el punto de vista analítico, porque el año 2020 pues es un año que marcará la historia no solo de la economía y del sector asegurador, sino de la historia de la humanidad, con el surgimiento de la epidemia o la pandemia del COVID-19. El 2020 fue un año en el que la crisis provocada por la pandemia tuvo efectos muy importantes
tanto a nivel global y de manera particular en América Latina. Simplemente recordar que el año pasado la economía del mundo decreció un 3,3% y la de América Latina lo hizo más del doble, un 7,7%, lo que habla de un efecto especialmente importante en la región latinoamericana, que tiene que ver, por un lado, con el hecho de que América Latina, antes de la pandemia, ya venía mostrando una evidente debilidad en su crecimiento económico. Baste recordar que en el quinquenio de 2014 a 2019, el crecimiento promedio en América Latina fue de apenas el 0,3%, y solamente en 2019, ya se nos olvidó, pero es hace apenas un par de años, el crecimiento fue de solo 0,1%. Es decir, había ya una debilidad importante en el crecimiento económico que se vio amplificado por el efecto de la crisis originada por la pandemia. Y también por el hecho de que en América Latina pues hay claramente una debilidad en los sistemas sanitarios que se manifestó en una forma, digamos, en una insuficiente o en insuficientes mecanismos para, desde el punto de vista sanitario, poder lidiar con los efectos de la pandemia. Y esta gran crisis del 2020 pues trajo como consecuencia un impacto sobre el sector asegurador. Un impacto en términos de su dinámica, en términos del crecimiento de las primas, un impacto, digamos, desde el punto de vista de la demanda aseguradora y de otros parámetros como la siniestralidad y algunos más que afectan la rentabilidad del sector asegurador, y un efecto también de naturaleza monetaria. La pandemia trajo como resultado un periodo de volatilidad que se tradujo también en la depreciación de buena parte de las monedas latinoamericanas, y que en un análisis como el que se hace en un ranking para uniformar los ingresos de todos los grupos aseguradores participantes en una región tan vasta como es América Latina, que tiene que hacerse en una sola moneda, en este caso en el dólar, pues tiene un impacto monetario importante. Un impacto que es tan significativo como el hecho de que en los últimos años el mercado asegurador latinoamericano, medido en dólares, con un tipo de cambio promedio, pues más o menos se ubicaba en un rango entre 153 y 154 mil millones de dólares, y el año pasado se ubicó en 133 mil millones de dólares, es decir, casi 20 mil millones de dólares es este efecto monetario que es especialmente significativo y que, como ustedes verán en la presentación que vamos a hacerles a continuación, se analiza de manera detallada en el ranking que presentamos este año. Les dejo ahora con mis compañeros, con Gonzalo de Cadenas y con Rafaela Izquierdo, para que ellos les hagan la presentación del contenido del informe y podamos, si te parece, José María, después regresar para ver si hay comentarios o preguntas de parte de quienes nos están escuchando. Así lo hacemos. Adelante, Gonzalo. Gracias, José María, y gracias, Manuel. Esta es una oportunidad magnífica para expresar la visión de Mafre Economics acerca de la coyuntura y también las tendencias seculares de América Latina en un instrumento que resume un poco toda la historia reciente del devenir macrofinanciero de la región. Por tanto, estamos muy contentos de poderlo expresar de esta manera. Lo que vamos a mostrar ahora mismo, como bien has anunciado antes, Manuel, es un ranking de América Latina del año 2020, que es una continuación de una serie de informes que hemos venido produciendo durante los últimos años. Lo pueden encontrar en la página web de Mafre Economics o pueden incluso, como luego les va a mostrar mi compañero, echar un vistazo a la versión interactiva de este informe, que es muy útil porque permite comparar año contra año, ramo contra ramo, negocio contra negocio, etcétera, etcétera. Sin más dilación, paso un poco a explicarles cuáles son las conclusiones del informe. Para que se hagan una idea, y si sirve a modo de abstracción de todo lo que les queremos expresar, el tamaño actual de América Latina, en términos de primas, el tamaño actual del negocio son en torno a 134 mil millones de dólares. Discúlpeme, hay una rata, pone euros ahí. Todo está expresado en dólares en esta información. El cual algo más de la mitad, 53%, corresponde al negocio no vida y algo menos de la mitad al negocio vida. Durante el último año hemos visto una fuerte contracción de las primas, fundamentalmente debidas a ese proceso de fuerte depreciación de las monedas, que si ponderamos variaciones de tipo de cambio por tamaño del mercado medido en primas, la depreciación del tipo de cambio pues habría sido casi cercana al 20% a lo largo del 2020,
lo que se ha trasladado a una contracción del mercado en torno al 12,5-12,6% en general, a lo cual 7,5% corresponde a una contracción del mercado no vida y casi un 19% al mercado vida. Pero si descontamos ese efecto cambiario, el mercado asegurador latinoamericano prácticamente podría decir que se estancó en términos reales, por así decirlo, durante el 2020. Que es una noticia agridulce, porque uno hubiera esperado que hubiese tenido la misma dinámica de la economía en general, que ha sufrido pues, la mayor crisis en su actividad desde la Segunda Guerra Mundial, al menos en el mundo, bueno, en términos globales. Pero, por otro lado, pues expresa un estancamiento del crecimiento durante el 2020 que ha tenido un impacto relevante sobre la situación del sector. En ese estancamiento, en realidad, es el resultado de dos fuerzas. Una fuerza, una capacidad relativa de aguantar la situación de crisis de demanda del negocio no vida, que en realidad, en términos ajustados por inflación, creció en torno casi al 4%, mientras que el de vida se contrajo en torno al 4% también. Uno ligeramente por debajo, otro ligeramente por encima. Por lo tanto, como bien ha expresado antes Manuel, si uno compara antes y después del efecto cambiario, supone esa depreciación del dólar, de nuevo, perdónenme la rata del euro aquí, en torno a 20.000 millones de euros, a partes iguales en la detracción. Aunque el sector vida, el negocio vida se ha contraído más, la aportación por tamaño multiplicado por contracción, la aportación a esa detracción de los 20.000 millones se reparte a partes iguales entre vida y no vida, es decir, 10.000 vida, 10.000 no vida por efecto cambiario. Hay tres factores para decir que esto ha sido así. Y como digo, la mayor contracción ha sido en vida. El primero ha sido que una gran parte del mercado vida, que es el que más contracción ha sufrido, está muy concentrado en determinadas regiones por sus sistemas previsionales y sus sistemas de manejo del ahorro a través de los canales privados, de la intermediación del ahorro. Y eso es fundamentalmente Brasil. Por lo tanto, una moneda como el real, que se ha depreciado fuertemente a lo largo del año, pues ha tenido un impacto diferencial en aquellos grupos que tenían fuerte presencia en estos mercados. Aunque ha sido generalizado, algunos han sufrido mucho más. También esta contracción ha tenido que ver con una caída de la demanda natural, porque se ha consumido menos, el shock a la movilidad ha producido esa menor demanda y, por lo tanto, pues, se ha contratado menos, ha habido menos necesidades de obtener coberturas para lo que son los ramos que están incluidos dentro del negocio no vida. Menos tránsito automovilístico, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y esto es muy relevante, por necesidades de liquidez, tanto a nivel particular como privado corporativo. Y es que en un entorno de fuerte reducción de la financiación internacional y de caída de la actividad de manera tan evidente, muchos países se han visto obligados a liberar en parte la liquidez que estaba acumulada en forma de ahorro en algunos sistemas previsionales o por lo menos dentro del esquema del seguro de ahorro vida. No vida, sin embargo, ha subsistido, hemos dicho que en términos reales no ha caído, al contrario, ha crecido, mucho menos que antes, pero ha crecido gracias a la naturaleza subyacente de lo que está asegurado de fondo. En este sentido, el seguro de vida que cubre las necesidades de salud no se ha contraído, al contrario, en algunos casos se ha acelerado, y por la diversificación de los mercados en general, que ha permitido absorber más el shock sobre el tipo de cambio. Esta contracción, tanto real como nominal, a través del tipo de cambio, ha tenido relativo poco efecto en términos de cuotas, puesto que ha habido un intercambio muy moderado de posiciones entre los que antes estaban situados en el ranking de estos grupos más arriba o más abajo, y fundamentalmente estos movimientos han sido por este efecto de la volatilidad cambiaria que hemos hablado.
La concentración también se ha alterado poco, habida cuenta de que hay muy poca concentración de negocio, por lo tanto, bueno, sí, concentración de negocio en América Latina, y los escasos cambios de concentración que ha habido, que ha sido hacia menor concentración incluso, se han debido fundamentalmente, visto a través del tipo de cambio y sin él, en el negocio vida. Bueno, pues estas son las conclusiones generales. Ahora vamos a ir un poco por encima de los gráficos generales. Y para motivar esto, pues una breve mención a lo que ya se ha comentado. La TAM es la región económica que más ha sufrido durante la crisis, tanto en términos nominales como reales, fundamentalmente debido al impacto, al shock exógeno de las restricciones globales que se impusieron tanto en la actividad interna y en la demanda doméstica, como en el sector exportador de muchos de los países latinoamericanos que se dedicaban a la exportación de commodities y sufrieron especialmente el cierre de fronteras de principios del 2020. También estos son países que tienen una doble problemática. Una gran parte de la actividad está centrada en la pequeña y mediana empresa, con lo cual son las que más han sufrido esas restricciones a la movilidad y a la proximidad. Y por otro, son economías que por lo general tienen poco espacio fiscal y monetario para afrontar un shock de estas dimensiones. Al contrario, o distanciándose de cómo se ha manejado este shock en países más maduros económicamente, como pueda ser Estados Unidos o la Unión Europea. Pese a que la actividad se ha reducido, ha habido una relativamente intensa actividad regulatoria y de reformas fiscales en todo el continente, sobre todo en mercados muy relevantes en el negocio vida, en Brasil, en México, en Chile, etcétera, etcétera. Todo esto lo pueden encontrar pormenorizado en el informe. Pero hablar del 2020 y del ranking en este caso es hablar del colofón a una década en América Latina que ha tenido la mala suerte de volver a ser tildada como una década perdida. Y es que la contracción de la demanda hasta ahora suma una década desde el 2000, suma 5 años de contracción seguida, para lo cual hasta el 2025 no volveremos a ver los niveles de crecimiento del año 2015. Y por lo tanto, podemos hablar de una nueva década perdida en términos de crecimiento. Y eso ha tenido un efecto en las primas. Además, ha habido un comportamiento diferencial en la renta y el consumo con respecto a otros países, incluso emergentes. Y además, ha tenido un fuerte efecto sobre la intermediación del ahorro, que es un problema del que ya adolecía en términos comparativos América Latina y que es un poco la fuente de los problemas que se han señalado innumerables veces acerca del crecimiento a largo plazo y la productividad. Es decir, este shock le ha venido a América Latina, como bien han señalado antes, en un momento especialmente complicado en términos de crecimiento y productividad. Al final, el shock en la actividad y en los mercados financieros tiene un catalizador importantísimo en América Latina, que es el tipo de cambio. Por eso la necesidad de hacer este análisis con la doble visión, con y sin efecto cambiario. Y para expresar un poco qué es lo que le ha ocurrido al tipo de cambio, ustedes pueden ver aquí, en esta imagen, los tonos verdes son la depreciación de las monedas emergentes y acotado con un cuadrado rojo es lo que le ha pasado durante el 2020 a América Latina, donde se ven una depreciación con mucha intensidad a lo largo del año, que en términos promedio ponderado, por tamaño, por así decirlo, se acerca al 20% de depreciación, cuando además todo aquello ocurrió en pocos meses. No es una depreciación que haya cubierto todo el año, como pueden ver en otro informe que acabamos de publicar, sino fundamentalmente en los meses centrales del segundo trimestre del 2020. Ha habido la depreciación, aunque ha sido intensa en toda la región, ha tenido comportamientos diferenciales entre unos países y otros, dependiendo de sus vulnerabilidades, pero no ha sido una depreciación de las monedas como resultado de un ajuste de la balanza de pagos. De hecho, en gran medida en muchos países, incluido Brasil, durante el 2019 ya ocurrió ese ajuste de la balanza de pagos. Es más, esta crisis ha acelerado un poco el saneamiento de la balanza por cuenta corriente y la cuenta financiera en muchos países. Por lo tanto, básicamente la depreciación que hemos vivido y que tiene un efecto tan importante sobre las primas se ha debido a un proceso de aversión a riesgo, como pueden ver en ese gráfico donde pone ENBIS a la izquierda, unido a una migración de flujos global que ha tardado en retornar y aún así pues, ha hecho un retorno incompleto a la financiación de la cuenta corriente en América Latina. Todo eso se ha trasladado en esa caída de tipo de cambio de la que estamos hablando.
hemos dicho que escasa actividad sectorial, pero no por ello poca actividad inorgánica. Es decir, ha sido un año también de fuertes procesos societarios con impactos relevantes. Está todo detallado, pero básicamente han conducido a un crecimiento inorgánico de algunas empresas como Zurich Allianz, una salida del mercado latinoamericano de la australiana QBE, y una dinamización del ramo de salud. Ahí tienen explicado qué ha hecho cada grupo a lo largo del año y eso cómo ha impactado en el tamaño y en la disposición del ranking, porque al fin y al cabo, bueno, pues esto tiene un efecto tanto en la concentración como en el tamaño del mercado, como en la variación de las primas en la región. ¿Cómo ha evolucionado el sector? Pues, como pueden ver, hemos apreciado una fuerte oscilación de las primas en todos los grandes grupos aseguradores. Muchas de ellas, como colofón, a una depreciación secular en algunas monedas, como el peso argentino y, en cierta manera, el real, pero que han ganado tracción en lo que ha ocurrido durante el 2020. Hemos mencionado que ha habido fuertes cambios regulatorios y algunos procesos de fusiones y adquisiciones que hacen que el tamaño del mercado varíe con fuerza entre un año y otro, y eso ha contribuido a este movimiento de las primas durante el 2020, pero no por ello es un cambio de capacidad de mercado de los diferentes grupos, sino el resultado de de un proceso inorgánico de crecimiento. Y de nuevo, la apreciación del dólar frente a todas las monedas ha sido el principal determinante del último sprint en la aceleración de la contracción de las primas durante el año pasado. ¿Eso a qué ha llevado? Pues vamos a todo a expresarlo en términos con y sin efecto de cambio. Con efecto de tipo de cambio es expresadas las primas utilizando el tipo de cambio promedio del 2020, como hemos venido haciendo durante todas las publicaciones del informe de ranking de América Latina, pero para hacerles ver cuál ha sido el efecto del tipo de cambio, pues siempre hacemos una separata para mostrarles la imagen sin ese efecto nominal que ha producido la depreciación de las monedas. En el caso de Novira, con tipo de cambio promedio, pues ahí tienen dispuesto desde los que tienen la prima más grande hasta los más pequeños dentro de los 25 grupos mayores de América Latina. El orden de los campeones en términos de primas no se ha alterado mucho desde el año pasado a este. Secularmente también se ha alterado poco. Pueden ver que hay un primer grupo que lidera, de manera sistemática el ranking con un diferencial de primas bastante considerable y, bueno, aunque ha pasado un ajuste secular durante la última década que se ha acelerado durante el 2020, sigue manteniendo una distancia considerable con respecto al segundo grupo. El mercado cayó un 7,3% aproximadamente, de lo cual, bueno, pues los 25 mayores en el negocio Novira, 25 grupos, los que están representados, cayeron en torno al 6,8%. Es decir, ahí hay una proporción de caída del mercado mayor que la caída de la proporción de los 25 mayores y, por lo tanto, una levísima variación de la concentración de mercado. Lo que pasa es que, claro, ha caído en determinados mercados como son los más relevantes en términos de población y, por tanto, de demanda, como pueden ser Brasil, México, Colombia, que suponen más del 75% del mercado. Ha habido, como han visto en la dinámica, fuertes aceleraciones en el crecimiento de las primas de algunos grupos y esos son fundamentalmente los que tienen un negocio en dólares o los que se dedican a monolíneas de aseguramiento, básicamente los que están centrados en el negocio de salud. Y coinciden que además ellos fundamentalmente tienen ese negocio en dólares y son los que están fundamentalmente ubicados en el Caribe. Se ha contraído sobre todo la aportación cíclica a la demanda aseguradora, es decir, la que asegura coches, el seguro de autos y algunos seguros particulares. Cuando uno quita el tipo de cambio, el efecto del tipo de cambio, la imagen cambia en nivel, pero no en disposición de ganadores y perdedores, salvo determinadas excepciones. El mercado, sin embargo, crece, como ya les he anticipado antes, cuando uno descuenta el efecto cambiario, hasta los 86.000 millones de euros. En este caso, hay caídas mayores de Argentina y México que superan las variaciones de Colombia y Brasil y hay como he anunciado antes, una clara diferenciación por tipo de seguro.
esta evolución de las primas se traslada a no vida de una manera evidente, se transpone a las cuotas y tenemos un primer grupo que sigue dominando, quizá algo menos que en años anteriores, pero sigue dominando el ranking de los grupos aseguradores en no vida y mantiene una distancia considerable con respecto al resto. Hay escasas alteraciones en el ranking y las únicas son las que se deben a la apreciación del dólar y son, por lo tanto, aquellos negocios que están siendo gestionados en dólares. Si uno descuenta el tipo de cambio, ve que prácticamente las distancias se afianzan y, por lo tanto, pues no cambia fundamentalmente la imagen. Si acaso algo la concentración y, bueno, pues se aprecian más los movimientos que se deben más a motivos, como he señalado antes, inorgánicos por fusiones y adquisiciones de determinados grupos. Cuando uno traduce esto en términos de concentración, sin descontar el tipo de cambio, uno ve que la concentración no vida sigue siendo extremadamente baja, que continúa dominando o aportando a la concentración fundamentalmente el primer grupo, con una distancia que duplica a los siguientes 2 o 3, y que el tipo de cambio efectivamente tiene un leve efecto sobre la concentración, pero no es relevante. Lo que da cuenta de que el mercado, el negocio no vida, está algo más diversificado, como veremos, que el negocio regionalmente, que el negocio vida. Y la aportación a la concentración, bueno, pues sí es relevante señalar que aunque mantiene la dinámica de años pasados, pues la crisis ha acelerado esa traslación en la aportación a la concentración de unos grupos aseguradores a otros. Concretamente del primero, que nuevamente pierde aportación a esa concentración regional en favor de los monoliners de salud de otras regiones. Como se puede ver ahí, la línea gris oscura es la contracción en la aportación a la concentración durante el 2020 del primer grupo y el segundo y el tercero pues aumentan, por así decirlo, su aportación a la concentración. Eso tiene las consecuencias que ustedes quieran leer sobre, bueno, pues la capacidad de mercado que puedan tener. Cuando uno descuenta el tipo de cambio, efectivamente la aportación a la concentración es menor, hay un efecto cambiario notable, pero la idea no cambia. Sigue habiendo una traslación de una transferencia de poder de mercado del primer grupo a los siguientes. Cuando uno mira el negocio vida, la imagen es, el dinamismo de la imagen es incluso mayor que el que hemos visto en vida y esto es no solamente por la contracción de la actividad y el tipo de cambio, sino por las necesidades de liquidez que han tenido particulares como corporativos y probablemente también con algunos países a lo largo del 2020 se ha permitido, en algunos casos ha habido incluso reformas legales para rescatar parte de las primas en el negocio vida. Por ejemplo, en el caso al menos en la parte previsional en Chile. Esto nos ha llevado, bueno, pues a volver a encontrar un en el que tenemos un negocio vida, como ustedes ven, con mayor o menor intensidad son las aportaciones durante los últimos 10 años y último año en términos de prima. El punto rojo es la situación actual y las líneas, las barras más grises son lo que ha ocurrido en términos de prima vida durante el último año. Y como pueden ver, los grupos brasileños son los que más han sufrido la contracción de estas primas, evidentemente por el tipo de cambio. Es un mercado que está dominado por Brasil, por México y Colombia y Chile, juntos suponen más del 90% del total. Las primas se contrajeron un 18,7%, casi un 19%, muy en línea con lo que se ha depreciado la moneda en términos ponderados en toda la región, pasando de 71.000 millones a 57.000 millones aproximadamente. Y como he dicho antes, los grupos brasileños, sobre todo ubicados en Brasil, dada la poca diversificación regional y lo que les ha ocurrido en su propio sector, son los que más han sufrido el impacto del COVID. Cuando uno ajusta por tipo de cambio, es menor la caída, pero es una caída en torno al 4%, lo que data de un ajuste del tamaño del mercado real, fuera de los efectos nominales del dólar, y la depreciación se explica en un 80% por las caídas de Brasil, aunque ha habido otros sectores, otros mercados que también se han contraído, por ejemplo, Colombia.
Eso se traduce y se transpone igualmente a las cuotas de mercado, donde en general, por efectos nominales, las cuotas de mercado se contraen en puntos básicos 250 puntos. Es decir, de todas las cuotas de mercado que había en el 2019 al 2020, hay 250 puntos básicos menos en los 25 grupos mayores que antes. Ahí es donde hemos dicho antes que se ha perdido concentración de mercado. En vida es el único sitio donde se nota algo de eso, se nota aproximadamente un 10%. Y esos son esos 250 puntos que se han perdido de cuotas de mercado de los 25 mayores. Hay escasos cambios en la posición, no hay cambios relevantes, y los que hay se deben al tipo de cambio y al tipo de cambio, al FX y a cambios inorgánicos. El tipo de cambio beneficia a las operaciones que o bien están más diversificadas o que en algunos casos están concentradas sobre mercados en los que se opera en dólar, como se anunciaba al principio. Algunos países han conseguido mitigar parte del impacto del dólar gracias a su diversificación. Algunos grupos, quería decir. Y cuando uno observa esto en términos ajustados por tipo de cambio, la imagen cambia de nivel, pero no de compensación, de composición aproximadamente. Si acaso algunos grupos aseguradores sí que intercambian sus posiciones, sobre todo al inicio. Y estos grupos, de nuevo, son los grupos brasileños perdiendo cuota y los grupos dedicados al ramo de salud en dólares ganándola, como era de esperar. Esto lleva a una escasa, pero más relevante, variación de la concentración y la distribución de su aportación, y a que se mantengan las amplias diferencias entre los cuatro gigantes de los grupos aseguradores vida de la región con respecto a algunos grupos mantienen su cuota intacta. Tampoco hay diferencias, aunque bueno, pues siempre hay una traslación de poder de mercado o de concentración entre grupos aseguradores dependiendo de la diversificación. Aquí pueden ver de nuevo la variación de la aportación a la concentración. Lo que se puede observar es que los grupos brasileños la han perdido en favor de grupos que no trabajan el mercado de vida en reales. Y esta conclusión se mantiene igualmente cuando ajustamos por tipo de cambio. La suma de las dos visiones se traslada al ranking total, que, bueno, como es de esperar, pues varía consistentemente con la aportación casi proporcional entre vida y no vida. Aunque uno de los ramos tenga un tamaño mayor que el otro, la contracción de uno pues compensa el tamaño del otro. Y así pues podemos ver este movimiento en los rankings donde los grupos brasileños se mantienen arriba por la parte de vida, pero pierden prima como se les ha explicado. Esto nos lleva a que el tamaño total, de nuevo explicando la misma mecánica que antes, el tamaño de primas sin corregir por tipo de cambio, muestra cómo los mayores grupos aseguradores, en términos totales, todos han perdido durante el 2020, produciendo un ajuste en sus primas hasta el entorno de los 7.000 millones durante el 2020, supone un tamaño de negocio de 134.000 millones de dólares. De nuevo, disculpen, el euro, siempre estoy hablando en dólares. Y esta fuerte concentración en el total, como hemos mencionado antes, 7,5% es una contracción de no vida y un 18,7% en vida. Cuando corregimos, pues seguimos viendo una contracción en el ramo, en el negocio vida, pero el negocio no vida se mantiene estable. Y como hemos dicho antes, hay tres factores que son los que crean esa dinámica de contracción en el negocio vida, que son la concentración regional, que afecta el tipo de cambio a través de esta, la caída de la demanda y las necesidades de liquidez, los rescates. La suma de las dos cuotas que hemos visto antes pues produce las mismas fotos de dominancia de determinados grupos sobre el resto en términos de cuotas y las distancias pues de cuotas que superan el 5% a cuotas que tocan aproximadamente el 3%, que son casi el doble, y cuando uno corrige por tipo de cambio, bueno, pues sí, se pierden 250 puntos básicos en las cuotas de los 25 primeros, pero la imagen no cambia sustancialmente, salvo permutaciones de posición entre grupos aseguradores. Y esta transformación de la aportación a las primas y el efecto del tipo de cambio a la vez que los rescates y la caída de la actividad, pues ha producido, en términos nominales,
haya un ajuste en la concentración a nivel sistema, fundamentalmente, como pueden ver por la línea verde, producto de la caída de la concentración en el negocio vida, que como pueden ver, pues se ha detraído aproximadamente un 10%. Esto es con el efecto del tipo de cambio y esto es sin él. Es decir, cuando uno elimina el tipo de cambio, la concentración, la escasa concentración que había, permanece invariante. ¿Esto qué nos lleva? Pues a decirles que la conclusión es que el COVID se cobra un ajuste real en Latinoamérica, especialmente a través del negocio vida, aunque no vida se mantiene en cierta manera resistente. Más bien, bueno, pues crece menos de lo que ha crecido el año pasado, lo cual, bueno, pues demuestra que la naturaleza subyacente y la diversificación del negocio son relevantes para aguantar la crisis que, bueno, aún que estamos saliendo de ella, aún tenemos encima. El efecto del tipo de cambio sobre las primas fue notable, detrajo 20.000 millones de dólares. Y esto fue en ambos negocios, en un caso por tamaño y en otro caso por contracción. Pero en ambos el efecto del tipo de cambio ha sido sustancial y equiparable. Sin embargo, no se alteran notablemente las cuotas ni la concentración de mercado, salvo esos swaps que ha habido de posiciones, y fundamentalmente esto ha sido debido a la distribución regional y a ciertas operaciones inorgánicas. A la derecha tienen una serie de cifras grandes sobre el tamaño, la concentración y la variación de las primas, y con esto doy paso a mi compañero Rafael para que les muestre cómo pueden ustedes comparar estas conclusiones con las que se pueden extraer leyendo este mismo ranking del año pasado de una manera interactiva. Esperemos que les guste. Gracias, Gonzalo. Pues en esta parte final que a mí me toca exponer os voy a enseñar cómo se puede acceder con diversos dispositivos móviles, tanto celulares como tabletas, a la parte interactiva de este informe. Tenemos dos opciones para acceder a esta parte interactiva. La primera de ellas es precisamente con el código QR que mostraba en la slide, en la diapositiva Gonzalo, y también en la parte final de este informe, concretamente en la página 60 podemos encontrar el código QR que, como os decía, se puede leer con un teléfono móvil o celular y nos daría acceso directamente a esta parte interactiva. La otra opción, la otra vía para acceder al informe es a través de la página web. En el sexto apartado encontramos Mapfre Economics y aquí en la quinta sección encontramos información interactiva. En nuestro caso, que estamos viendo el ranking asegurador interactivo, haríamos clic en esa parte de la página web y, como veis, pues esto es la versión interactiva del informe. Trata de recopilar tanto los rankings total como los rankings por segmento, por vida y no vida, y las principales conclusiones. Lo primero que vemos en esta especie de diseño como que emula, ¿no?, a un blog, donde vemos aquí como unas páginas, son 4 secciones. En esta primera carátula nos encontramos tres selectores. Tres selectores. El primer selector pues es el idioma. Podemos decidir si ver este informe interactivo en español o inglés. El segundo selector es que podemos elegir el ranking de grupos de Europa o América Latina. En nuestro caso, seleccionamos América Latina. Como veis, aquí se ha cambiado pues el menú de la derecha. Y por último, tenemos el último selector, donde podemos seleccionar los 4 últimos años. Como veis aquí también, si hiciéramos clic en descargar informe en PDF, nos llevaría al informe que habéis visto anteriormente. Bien, pues sin más vamos a mostrar el ranking total. Para ello hacemos clic en esta sección y, como veis, de forma rápida y de un vistazo podemos acceder a la lista de aquellos grupos aseguradores para el 2020 en América Latina. Bien, señalado en rojo pues está el comportamiento que ha tenido en Mapfre y arriba a la izquierda se mantiene en selector. De tal manera que podemos movernos de manera interactiva durante el año 2019,
durante el año 2018 y 2017. Vemos que sigue ocupando Mapfre pues el tercer lugar, y además pues nos podríamos descargar tanto el informe 2017 como 2018, 19, etcétera. Vamos a hacer una prueba con el 2017 y veis, pues nos lleva fácilmente al 2017. Bien, vamos a seguir con el ranking. Hemos visto el ranking total y en este caso nos interesa ver el 2020 y vamos a acceder a la pestaña del ranking por ramo. En este caso, pues tenemos a la izquierda el ranking de vida, la posición que ocupa Mapfre señalada en rojo de nuevo. También vemos el país al que pertenece este grupo y el volumen de primas durante el 2020. Exactamente la misma información análoga en el ranking no vida, columna de la derecha, con el país y el volumen de primas. Y para ello, pues también podemos movernos a nuestro antojo durante los años 2019, 2018 y vamos viendo cómo cambia, ¿no?, la composición de este ranking por grupos. Ya nos queda pues la otra mitad, ¿no? El análisis que estamos viendo aquí en estas dos pestañas, pues el esquema es similar. Aquí vemos la concentración de mercado que nos ha expuesto Gonzalo anteriormente. La concentración se mide en el índice Herfindahl. En este caso, pues vemos que la concentración en el segmento o en el ramo de vida casi pues duplica el segmento de vida. Y bueno, pues podríamos analizarlo incluso aún en más detalle haciendo clic en este apartado. Vemos la aportación de la que también nos hacía mención Gonzalo con esa transferencia de poder de mercado de los principales grupos aseguradores a favor de los grupos que hay en mitad de la tabla, ¿verdad? Bradesco, Brasilprev, Mapfre son aquellos que aportan más al mercado. Vamos a seleccionar el 2020, que es el último informe. Siguen siendo lo mismo. En este caso sería Brasilprev, Zurich y Mapfre. Y si vemos o queremos ver el comportamiento que ha tenido en los últimos 10 años, también lo podemos comprobar pues, en este gráfico de aquí. En color blanco nos muestra cómo ha variado esa aportación a la concentración en el mercado total durante los últimos 9 años. En color negro nos muestra en el último año, durante el 2020. Y por último, el icono con una circunferencia roja nos muestra pues, la suma de estos 10 años, ¿no?, de los últimos 9 y el 2020. Y bueno, esta misma información la podemos encontrar desglosada por ramos. De igual manera, pues nos podemos mover a lo largo de los años 2019, 18, 17 y como veis es un comportamiento bastante fluido y dinámico la experiencia que nos muestra, ¿verdad? En este caso podemos encontrar tanto la aportación a la concentración como esa variación de la que hablaba Gonzalo y cómo afecta, en qué medida ha afectado al ramo de vida y al ramo de no vida. Como decíamos, pues bueno, la fotografía sigue siendo la misma, es decir, sigue existiendo una diferencia notable entre el líder y aquellos que están en la zona media de la tabla, incluso los seguidores, pero es cierto que se puede ver a través del índice del Herfindahl que hemos visto anteriormente cómo esa aportación cada vez, esa concentración va siendo menor porque ha afectado más la pandemia y la crisis a los 5 primeros grupos, ¿no?, fundamentalmente. Bueno, por mi parte, yo desde aquí os animo encarecidamente, ¿no?, a que consultéis esta herramienta que Mapfre Economics pone a vuestra disposición y que estoy seguro que será de interés, de vuestro interés, y que considero que es bastante útil. Y por mi parte, pues finalizado la presentación de la parte interactiva. Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo y Rafa por la presentación. Y José María, creo que ya estaríamos en posibilidades de ver si hubiera un comentario o pregunta en torno al... Muy bien, muchas gracias Gonzalo.
Gracias, Rafael Manuel. Todavía hay tiempo, si alguien quiere enviar alguna otra pregunta. Nos han ido llegando algunas en este tiempo. Bueno, he tratado de ordenarlas. Nos preguntan cuál ha sido el efecto sobre los ingresos en el sector asegurador en América Latina, especialmente lo referido a las restricciones de actividad y crisis de confianza lo que estamos pasando, ¿no? Y sobre todo muy focalizado a por qué ha habido más afectación en el segmento de vida que en el de no vida. Bueno, una de las, ya lo comentaba Gonzalo en la presentación, una de las cuestiones que se desprenden del análisis es que efectivamente el efecto de la crisis durante 2020 en el sector asegurador está bastante diferenciado entre el segmento de vida y el de no vida. En el caso de no vida, que viéndolo en tipo de cambio constante tiene un ligero crecimiento durante 2020, hubo un efecto, digamos, de compensación, mientras que algunos ramos se vieron muy afectados en términos de demanda aseguradora por las medidas de restricción a la movilidad, como el caso de automóviles. Hubo otros ramos que por razones distintas, como la aversión al riesgo sanitario, como el caso de salud, que tuvieron un incremento de la demanda muy importante y que al final lograron más o menos compensar lograron compensar estos efectos para que el segmento de no vida en su conjunto no se viera tan afectado. En el caso de vida, sin embargo, ahí se dieron varios efectos aditivos que sí significaron una reducción importante de la demanda de aseguramiento. Tienes primero el efecto mismo de la caída del PIB, que finalmente significa una caída del ingreso personal disponible y por lo tanto de los recursos que sirven para ahorrar. Tienes el efecto generado por la incertidumbre de la pandemia, que significó que muchas personas, ante la incertidumbre que se presentaba hacia adelante, prefirieran que el ahorro disponible que tenían no se canalizara a instrumentos que le generaran poca liquidez, sino incluso sacrificando rendimiento, prefirieron tenerlos en instrumentos mucho más líquidos, lo que también afectó a los productos de aseguramiento vida, que por su naturaleza tienen cierto grado de iliquidez. Y finalmente tienen los casos de personas que ante la situación económica perdieron su empleo y tuvieron que acudir a lo que se llama en seguros el rescate de parte de sus ahorros dentro de las pólizas para tratar de enfrentar con esos recursos la situación que significaba el estar desempleados. Entonces, en el caso de vida, y esto lo vemos en los datos que nos daba Gonzalo, de la caída tan importante como en el segmento de vida, se generaron una baja en la demanda de aseguramiento vida mucho más significativa que en el ramo de no vida. Pudiera ser también a lo mejor el deterioro de operaciones financieras y la vinculación de algunas operaciones financieras con productos aseguradores también. Sí, también. O algún otro elemento que también suma en esta caída tan importante, que fue casi más del 18% del año pasado. Bueno, tenemos otra cuestión, bueno, que se refiere a que el deterioro de los ingresos, ¿no?, que hemos estado viendo hace un momento, si tenemos la sensación de que puede generar una tendencia o si más bien se puede considerar un hecho puntual o estacional. Gonzalo, no sé si quieres comentar sobre esto. Sí, a ver. Efectivamente, el deterioro de las primas, lamentablemente, hasta ahora es secular. Y es secular porque está unido a la demanda. La demanda está unida al crecimiento de largo plazo. Y América Latina es, de nuevo, tristemente, la región que más productividad y potencial de crecimiento ha perdido durante la última década. Por lo tanto, la contracción en la demanda de determinados servicios tendrá que ir unida a la contracción o a la caída de la capacidad de crecimiento del país. Lo que hemos vivido en el 2020 es un acelerador de una serie de dinámicas del pasado. Por lo tanto, uno podría esperar que esto se mantenga si no se han hecho cambios regulatorios, en el mercado interior, en determinados países, mejoras en el crecimiento y en la productividad, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas veces estas crisis sirven para ordenar un poco la tienda. Y quizá, aunque parece la continuación de una caída secular, podría ser también un revulsivo para revertir esta tendencia y que a futuro pues
volvamos a ganar capacidad de crecimiento a largo plazo y esto se convierta en un bache cíclico y en un cambio de punto de inflexión, ojalá. Es decir, hasta ahora continúa una caída secular, acelera, el momento dado actual acelera algo que ya estaba ocurriendo. La duda es si esta crisis también se va a aprovechar para hacer las reformas necesarias para que no se mantenga esa caída secular en las primas por caída del crecimiento, sino que se revierta la tendencia. Quizás solamente para complementar esto que señala Gonzalo, efectivamente, bueno, conocemos bien la relación que existe entre la demanda aseguradora y el crecimiento general de la economía y efectivamente, ante una situación de débil recuperación de la economía de América Latina, que es lo que parece verse en este momento, pues lo lógico es que efectivamente haya un sufrimiento desde el punto de vista del crecimiento o de la dinámica de la demanda de aseguramiento. Tenemos, sin embargo, digamos, el lado positivo de esto, que tiene que ver con el hecho de que los bajos niveles de penetración del seguro en América Latina hacen que cuando se reactive un poco la actividad económica en la región, el crecimiento de la demanda aseguradora es más que proporcional a esa reactivación. Entonces, digamos que ese es el lado positivo que, si como dice Gonzalo, si se limpian las cuentas en casa aprovechando esta situación tan compleja y esto conduce a las reformas que permitan un crecimiento mayor de la economía de América Latina en los próximos años, pues esto a su vez generará un efecto multiplicador que será muy benéfico para la actividad aseguradora. Hay una pregunta que casa muy bien con lo que estás comentando en este momento, precisamente las claves de la recuperación de esos ingresos del sector asegurador en la región. Si quisiera focalizar un poquito más en esas palancas, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo creo que hay varias cuestiones. En América Latina, digamos que el área de aseguramiento más desarrollada es sin duda el segmento de no vida, que es donde, como vimos en los datos que se acaban de presentar en el informe, se tiene menores niveles de concentración, lo que habla de una mayor, digamos, competencia y un mercado más desarrollado. Y este es un mercado que está íntimamente vinculado con el nivel de actividad económica. Mayor actividad económica pues, significa mayor ingreso de las familias, mayor capacidad de consumo de seguros y también mayor actividad económica y empresas demandando protección para poder realizar su actividad económica. Yo creo que esto va a estar muy ligado, insisto, al desarrollo de la actividad económica. Personalmente creo que el gran pendiente y el gran potencial en América Latina tiene que ver con el segmento de vida. El segmento de vida, aunque representa el 47% del total de la cartera de aseguramiento en la región, está altamente concentrado. Está altamente concentrado en los sistemas previsionales chilenos, por ejemplo, en los productos de seguros con beneficios fiscales de Brasil, que eso, y lo que se hace en México y en Colombia, que como nos decía Gonzalo, en conjunto representan el 95% del mercado de vida de toda la región, lo que quiere decir que en los otros 15 países latinoamericanos, pues el nivel de penetración del seguro de vida como un mecanismo alternativo de canalización de ahorro de medio y largo plazo sigue siendo muy reducido. Ese, en mi opinión, es el gran espacio de crecimiento que un mejor entorno económico puede traer consigo y puede ser una de las claves de despegue de la región en términos de participación en el seguro a nivel global. Una pregunta de México sobre expectativas de crecimiento en México en los próximos años. Es una pregunta un poquito más global, pero que sin duda impacta también en el desarrollo del sector, ¿no? Bueno, déjame saco mi bola de cristal, sí, la tengo aquí lista para la pregunta. En algunas semanas vamos a dar a conocer nuestras nuevas previsiones de crecimiento de un conjunto de economías, la que incluye a la economía mexicana. No me quisiera yo adelantar porque estamos terminando de detallar los resultados de nuestras previsiones, pero evidentemente en el caso de México se trata de una de las economías que tuvieron una mayor afectación durante el 2020, es una de las economías latinoamericanas que tuvieron la mayor caída de crecimiento como resultado de la crisis de la pandemia. Es también una de las economías que ya mostraba antes de la pandemia una tendencia de deterioro en su dinámica de crecimiento. Y lo que vamos a ver en los próximos años, pues, por un lado, es una rápida recuperación en términos relativos de lo que se perdió el año pasado, aunque en el caso de México no se alcanzará en 2021 ni en 2022 a los niveles previos de generación de producto que había antes de la crisis, pero sí habrá una cierta recuperación.
y después vamos a volver a ver cuáles eran estas tendencias más seculares que ya venía mostrando la actividad económica en México, que estaban hasta ese momento determinadas por un nivel de consumo interno relativamente débil, una caída en la inversión bruta fija, por una serie de factores, que vamos a ver si las políticas públicas y las condiciones de demanda internacional permiten revertir. México, digamos, el lado positivo es que es una de las economías latinoamericanas que está más integrada a la economía norteamericana, que es en estos momentos, digamos, la gran esperanza de reactivación económica del mundo, y eso puede ser un factor que, a pesar de las debilidades más estructurales de la economía mexicana, permitan una recuperación mejor el año próximo. Ojalá. Esperemos que así sea. Sí. Nos llega una pregunta de Brasil. Las caídas en las primas de las pólizas de seguros y las respectivas coberturas se reducen cuando se analizan en monedas fuertes. En el caso de Brasil, hubo una devaluación del dólar del orden del 40%. Los resultados se mantienen estables si se analizan en moneda nacional. En otras palabras, ¿el factor de cambio de moneda por sí solo explica este análisis? Gonzalo, ¿quieres comentar sobre esto? Sí. Gracias por la pregunta. No, solamente la moneda no. Brasil ha sufrido una contracción de las primas corregido por tipo de cambio visible. No me atrevo ahora mismo de cabeza a decir cuánto ha sido, pero los grupos aseguradores brasileños que tienen su negocio en moneda local, sin corregirlo por el tipo de cambio, es decir, corrigiendo o visto en moneda local, se contraen en torno al, y esto es por el efecto vida, es fundamentalmente en torno al 4%, me parece recordar, pero no estoy seguro. Por lo tanto, hay un enorme efecto cambiario, pero también una parte de contracción de la actividad aseguradora y de la demanda de aseguramiento a nivel nacional. Y esto se ha percibido más en la parte de vida, por los factores que hemos mencionado antes. Por actividad, por aversión al riesgo, por necesidades de liquidez y por enorme concentración del sector precisamente en este país. Es decir, que no ha sido solamente el efecto cambiar. Sobre todo el efecto real también es relevante, mucho. Hay grupos como, por ejemplo, Itaú, que han contraído sus primas durante el 2020. Ahora no puedo recordar de memoria cuánto suponen en total, pero ha habido efectos reales. Muchas gracias, Gonzalo. Nos pregunta Carla Ponce de Excelsior, ¿consideran que la pandemia ha ayudado a incrementar la adquisición de seguros de gastos médicos en México y América Latina? Y pone un foco en cuanto a la tercera ola de la pandemia que se vive en México, si pueda, lógicamente, pues afectar al incremento de los costos de las pólizas. ¿Tú quieres comentar algo? No, adelante, ahora sí que hago algún pequeño comentario. Bueno, digo, en términos generales, la respuesta es que sí, efectivamente la pandemia ha sido un factor que ha dinamizado la demanda en la adquisición de los seguros de salud. Ya comentábamos hace un momento que la principal razón tiene que ver con una aversión al riesgo sanitario. Cuando vemos que de pronto se presenta esta incertidumbre originada por una enfermedad que tiene las características que tiene este virus, pues la reacción, digamos, natural es tratar de encontrar un mecanismo para protegerse personal y familiarmente ante esta incertidumbre. Y no solamente en México y en América Latina, sino prácticamente en todos los mercados aseguradores en el mundo, ha habido este incremento notable en la demanda de los seguros de gastos médicos, que es una característica, insisto, propia del comportamiento humano. Lo mismo pasa cuando ocurren temblores o huracanes, que la gente se percibe la inminencia del riesgo y la reacción es una reacción de aversión a este y por lo tanto de búsqueda de mecanismos de protección. En el caso de México, en la que se habla ya en función del crecimiento del número de contagios en las últimas semanas de la posibilidad de una tercera ola, y cómo puede esta tercera ola manifestarse en el costo de las pólizas, yo creo que no hay una respuesta única. Ya nos dirá José María, que está en el mercado día a día en este tema, pero creo que no hay una respuesta única. Hay muchos factores de los que dependerá
el comportamiento del precio de las pólizas. Esta tercera ola, por ejemplo, hasta este momento, lo que los especialistas han estado señalando es que si bien se está manifestando en un número mayor de contagios, parece que estos contagios se están orientando a grupos de edad, a grupos de menor edad de los que significaron las primeras dos olas, como resultado del proceso de vacunación a las personas mayores de 50 años, que ya prácticamente ha terminado en México. Y esto significa también que, digamos, la gravedad de los cuadros que se presentan como resultado de estos contagios en este momento parecieran no ser tan graves como los que se presentaban en la primera y segunda ola. Este será seguramente un factor del que dependerá si las aseguradoras llevan a cabo una modificación en términos del precio de las pólizas, si los costos asociados a las atenciones médicas se incrementan también. Pero no sé si tú quieres agregar. No, está perfecto, Manuel. Sin duda es una situación que no habíamos previsto como tal, ¿no? Que pudiera producirse una pandemia de estas características a nivel mundial. En cualquier caso, pues va a depender, lógicamente, si este incremento puntual de frecuencia y de severidad en muchísimos casos pues se mantiene o no se mantiene en el tiempo. Hay un efecto asociado también de atenciones diferidas, ¿no? Y de agravación también en cuanto a atenciones que no se dieron en su momento y que al final se reportan como siniestros de mucha más gravedad. Lo que habrá que seguir un poco observando en el tiempo si esta situación actual, ¿no?, de incremento en cualquier caso de los contagios sigue viniendo aparejada por no un exceso tampoco en cuanto a la hospitalización, en cuanto a los fallecimientos, ¿no? Bueno, tenemos que ser un poco optimistas. Lo cierto es que la situación está siendo muy golpeada en estos primeros meses del año y tendremos que ir viendo un poquito las tendencias. Tenemos otra preguntita por aquí y nos habla un poco de si podemos cuantificar, viene muy vinculado también a lo que preguntaban desde Brasil, ¿no? El efecto de la depreciación de las monedas latinoamericanas. La verdad que como hay un efecto tan grande en este punto, ¿no?, en cuanto a la devaluación de las monedas, pues para ver realmente el efecto real que tiene sobre el impacto en las primas, pues hay mucha curiosidad por ver si se puede desglosar una cosa de otra, pues a nivel global, a nivel conceptual, o si se puede trabajar a futuro en tener esa información. No sé si Gonzalo. Sí. Bueno, a grandes líneas lo hemos mencionado ya. Si uno hace la comparación de la contracción de las primas con y sin efecto de tipo de cambio, entendiendo por con efecto de cambio, utilizando el tipo de cambio promedio del 2020 y sin efecto de cambio, dejando el tipo de cambio estático como quedó en el año 2019, vemos que en un caso tenemos 153.000 millones de dólares en primas y en el otro 134.000 millones de dólares en primas. Por lo tanto, el efecto neto, solamente cambiario, son 20.000 millones. Habida cuenta de que no vida pesa algo más de la mitad y vida algo menos de la mitad, y que la caída de vida es más del doble que la de no vida, el efecto neto de lo que detrae un negocio y el otro es aproximadamente el mismo. Son 10.000 millones en cada uno de los dos negocios. Por lo tanto, de los 20.000 millones del efecto cambiario, la mitad han ido a no vida y la mitad han ido a vida. Si no hubiera habido esta depreciación, la contracción derivada del tipo de cambio hubiera tenido 10.000 millones menos de lo que ha tenido ahora. Hasta ahí hemos llegado con este análisis. No hemos podido bajar a los ramos porque es un análisis muy pormenorizado de muchos grupos aseguradores. Pero vamos, esa es la conclusión principal. Y quizás simplemente para señalar que es importante tener claro que este impacto, esta cuantificación del impacto cambiario, es una cuantificación viendo al mercado asegurador latinoamericano de manera global. Evidentemente el impacto es distinto cuando se analizan los diferentes mercados. Hay mercados, por ejemplo, como Ecuador o Puerto Rico o El Salvador, que son economías dolarizadas, donde este impacto simplemente no existe. Es solamente el impacto real el que se puede observar. En nuestro informe de los mercados aseguradores latinoamericanos en septiembre, entraremos en un análisis mercado a mercado y ahí sí podremos mostrar cuáles son aquellos en los que el efecto cambiario fue mucho más importante respecto de otros. Bien, pues no tenemos mucho tiempo para más.
quizá trasladar un mensaje de compromiso por parte de todos en cuanto a la promoción de la cultura aseguradora, ¿no? Tan importante en estos momentos, tan importante para nuestras sociedades y seguramente tan importante pues para consolidar un futuro mejor para todos. Agradecer a Manuel Aguilera, Manuel, como siempre un placer el que nos haya acompañado, a Gonzalo, a Rafael. Enhorabuena también a todo el equipo de Mapfre Economics por todo este trabajo extraordinario, ¿no? Y tan actualizado que tanto valor nos aporta. Agradecer también a todas las personas que han hecho posible esta conexión y, por supuesto, a todas las personas que nos han seguido desde 21 países en esta ocasión, pues por el interés, ¿no? Pues que han mostrado. Si hubiera quedado alguna pregunta por contestar, las vamos a contestar todas por correo electrónico, no tengan ninguna duda. Y vuelvo a repetir, no olviden de consultar o descargarse este informe o cualquier otro informe en la página de Fundación Mapfre, en el apartado de publicaciones, está totalmente a disposición y precisamente el motivo de estas presentaciones es su divulgación por parte de todos. Nada más, un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Gracias.